bonito. Ya está grabando. Muy buenos días para todos. Buenos días para todos. Esta mañana, perdonen la tardanza, pero era que nuestro hermano Francisco tenía un poquito de dificultad para llegar, y más todo el movimiento que tenemos aquí, que qué bueno que estamos juntos. Esta mañana vamos a tener la conferencia La Noche Oscura del Alma, basado en el poema de San Juan de la Cruz. Es un poema muy especial. ¿Dónde tú estás? Y nos ayuda a caminar en estos estudios de la teosofía. La pieza musical estará a cargo por el hermano Lugo y la meditación por el hermano Maquiva. Quiero hacerle un pequeño anuncio antes de empezar, y es que en parking los hermanos abren el parking, pero tienen que estar aquí a las 10 en punto para la meditación. Por favor, vamos a tener compasión y tratemos de llegar aquí a las 10 menos cuarto, porque ya nos vamos alineando para entrar y que todos participen de la meditación. Entonces se les pide por favor que van a tener quien le abre el parking hasta las 10 y cuarto, por favor, porque cuando Polanco parta, él a veces se queda más tiempo, pero si él no está, él anda buscando unas personas al aeropuerto, pero si él no está, entonces ya el otro se va a sacrificar y él necesita estar presente. Así que llévense eso en su mente, que a las 10 menos cuarto traten de estar aquí, por favor. Vamos a empezar nuestro trabajo. El parking número 2. Y el parking Excúseme, el parking 12. El parking número 12 no se puede usar, está asignado a una señora que tiene un taxi. Por favor, no lo usen para que no nos llamen la atención. Ni los dos parking que están al ladito de la escalera. Así es que vayan grabándolo. Esto es un privilegio haber conseguido eso. Por favor. Buenos días a todos. Y escucharemos a continuación del coro sagrado. Bueno, ya la palabra lo dice coro, pero quiero como decir recordando a la esposa de Arame, que ella una vez hace unos cuantos años, ¿no? Y yo organizó un coro de 6 féminas y ella perteneció a ese coro, y entonces por eso yo escogí esta pieza musical. Gracias, Rubén.
Pensemos en la unidad de la vida. Todo cuanto existe es manifestación de la vida una. Todos los hombres forman parte de esa vida. Somos esa vida. Deseemos haya mayor cooperación entre los hombres, que se ayuden mutuamente, que los mayores en evolución ayuden a los menores. Deseemos cesen las luchas entre los hombres, luchas motivadas en su gran mayoría por diferencias de nacionalidad, de religión o de clase. Deseemos haya paz, armonía entre los hombres y enfoquemos nuestros pensamientos sobre las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas que elaboran la paz para que sea una paz justa, verdadera, basada en el gran principio de fraternidad universal. Una sola humanidad, que haya paz, paz, paz. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que en toda criatura brilla, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todos los demás. Buenos días a todos. Buenos días. Y es un gusto verlos en la unidad de Significación. Un saludo también a las personas que están presentes en esta sala y a los que no están, pero que no están ausentes, porque nos están siguiendo a través de Facebook, o las personas que nos van a ver, nos están viendo en un video en su tiempo, en su hora, que su hora puede ser en 3 meses, 6 meses, 1 año, pero para ellos es el ahora. Para comenzar, voy a empezar, hoy van a tener realmente una clase y vamos a compartir un poco lo que es este poema. Es un poema muy íntimo, muy personal, y yo tengo unos objetivos claros de la parte que voy a hacer, pero hay una parte que es necesaria y es su opinión, su introspección, la suya. El hermano Ángel va a distribuir a cada uno una copia del poema. El poema también va a tener unos comentarios. Pido a alguien que me ayude con el hermano Felipe. Quiero que lo lea. Le voy a dar unos 3 minutos para que usted pueda leerlo y contestar, al menos creo que es la primera o segunda pregunta de atrás. Es necesario que las conteste, no lo deje para después, no diga, no, después contesto. Se están buscando también un bolígrafo para que usted pueda contestarla. ¿Por qué? Porque su opinión puede ser que cambie. Si no,
personas que están en línea pueden buscar en Google, en el buscador, colocan poema La noche oscura de San Juan de la Cruz, le va a salir entre las primeras opciones el poema. Y ahí pues hacer una primera lectura, ese es un poco más participativo. Y ese va a ser nuestro boleto de entrada. No deseo distraerlo, sino que en esa lectura usted pueda hacer su meditación, su reflexión. Usted está haciendo una reflexión, una meditación. Y yo quiero despertar una curiosidad y que sea usted que me comente en un tiempo qué riqueza que usted encontró en este poema. Para el día de hoy yo estoy estableciendo 4, si no lo he terminado de leer, puede seguirlo ahí o escribir, si está ya en ese proceso de escribir. Para el día de hoy yo establezco varios objetivos en esta conferencia. El primero es explicar a grandes rasgos las imágenes presentes en este poema. Digo a grandes rasgos, este es uno de los poemas más estudiados a nivel de mística en la literatura, a nivel académico, y lo que hay es bibliotecas acerca de este tema. Un segundo objetivo es poder decirles la explicación más conocida del poema a nivel literario. El tercer objetivo es leerlo, pero leerlo desde la perspectiva, desde los espejuelos, son Dios de la teosofía. En un segundo lugar, hay un objetivo de que todos podamos comprender qué es un estadio. Esta palabra la va a introducir Platón, y es una palabra que vamos a ver mucho en todo lo que son nuestros estudios acerca de mística, el cambio del estadio. ¿Qué es eso de un estadio? Ya tiene una respuesta, usted ya tiene un comentario. Todos los comentarios yo quiero escucharlos al final. Leo para usted. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, en la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba, quien bien yo me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con la amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido que entero para él se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba, el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro que incliné sobre el amado, cesó todo, y dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. ¿Qué es lo que usted entiende de este poema? ¿Qué logró captar? Espero que esté escrito y lo veremos al final. Y veremos si nuestro estadio de conciencia sigue igual. Por eso es que es fundamental que contesten esas preguntas. La noche oscura del alma es una metáfora utilizada para describir una fase de la vida, de esa vida espiritual marcada por un sentido de aislamiento. Para algunos místicos es un periodo de tristeza, miedo, angustia, confusión, soledad, que es necesario afrontar para acercarse a lo que conocemos y denominamos Dios. Por eso es que vamos a encontrar muchas veces, específicamente en un poema de Madame Blavatsky, cuando habla de este tema, que el individuo en la búsqueda tiene que contar entre los requisitos con un valor indómito, porque en primera instancia parece que no es un proceso fácil y no agrada mucho, y mucho menos a los que estamos acostumbrados a un mundo de entretenimiento y que se nos dé todo el ruido. Es un mundo donde pues, hay un esfuerzo personal e individual. En este poema ya podemos destacar la ascensión del alma en esa unión mística con Dios, al hacer una primera lectura total, completa. La poesía es lo que le va a posibilitar al autor transmitir las emociones en un sin tiempo. Tenemos un lenguaje culto, con un tono de regocijo, y el poema se va a dividir en tres partes según los escolásticos. ¿Qué son los escolásticos? Los escolásticos eran la corriente filosófica que utilizaban la filosofía greco-latina para explicar el cristianismo, y de ahí parte se va a fundar lo que es la teología, filosofía cristiana moderna. A estas tres partes se denominan vías, caminos, y van a ser los pasos por donde se transita para llegar a ese encuentro con lo que llamamos divino. La primera vía es la purgativa, que van a tener también que tener facilito ahí en sus notas para que no lo olviden. Se le llama o ascética, ahí es donde el alma se libera de sus pasiones y se purifica de los pecados a través de la negación de los sentidos y del intelecto. En el poema esto va a estar ligado a las dos primeras estrofas.
Voy a hacer una explicación técnica, un recordatorio. Las líneas, cada línea, esos son los versos, cada línea. El grupito de líneas son lo que se denomina poesía estrofa. Eso para hacer una aclaración. El concepto de liberar es un movimiento, es un proceso, es un sinónimo de recuperar, de independencia. Eso significa liberar. Es un movimiento definitivo, acabado, terminado. Dice me independicé, es me independicé. Usted no puede decir me independicé y me independicé de mis padres, pero todavía me pagan la cuenta del teléfono, pues no te independizaste tanto. No hay un tanto, ¿te independizaste o no te independizaste? No hay media independencia. Bueno, y eso dice, me pone en duda, pero bueno, no hay media independencia. Lo podemos visualizar en el verso 4 de la estrofa 1, donde dice el verbo, dice el verso salí, si ser no dada. Ese verbo está en pasado perfecto, significa algo terminado, algo realizado. Ahí se está ya hablando de esa independencia de las pasiones meramente de la carne. También nos va a sugerir el camino, refiriéndonos a la escalera de Jacob, que eso está en Génesis 28:11, una escalera que nos indica el proceso evolutivo por el cual el ser humano ha pasado durante los miles de años en ese proceso de encarnar, desencarnar, o lo que llamamos morir. Como podemos intuir, eso lo vamos a intuir en el verso 2 de la segunda estrofa, por la secreta escala disfrazada. En la segunda vía, la iluminativa, es a través de ella donde el alma, a través de los bienes eternos, guiada por la luz de la fe que le va a marcar el camino, va a ser guiada por Dios. Y eso lo vamos a encontrar en los versos 3 y 4. Perdón, las estrofas 3 y 4. Y ahí vamos a leer un proceso de tránsito, de movimiento constante, en un proceso de evolución, donde se está entregando todo se está dando, se está dejando al divino, a la divinidad. La fe, la certeza, ¿por qué no podemos decir la conciencia? De lo que realmente se es, de lo que realmente uno es lo que lo guía, no con los sentidos. Y eso es algo que el poema ya desde el inicio nos va a dejar claro. No es con los sentidos, es con el corazón, es como algo interno. Como vamos a percibir en el verso 3, 4 y 5 de la estrofa 3. Y yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino también el corazón ardía. En este caso, el verbo miraba está en un pasado simple, pretérito simple, pero imperfecto, o sea que no está terminado, está en proceso de terminar, está en ese proceso. Al mismo tiempo, algo está ardiendo, eso que se vuelve la guía en esa oscuridad muy profunda. Por eso tenemos noche oscura, ya tenemos por concepto de noche, normalmente oscura, pero rescatarlo, estamos hablando que es una noche muy oscura. La tercera y definitiva vía va a ser la unitiva. En esa se va a lograr lo que San Juan va a denominar el matrimonio espiritual, la unión entre alma y Dios. En menudo casi siempre expresada en un abandono en el otro, en dejarse ir en el otro. En las estrofas restantes, en la estrofa 5, se va a usar el lenguaje limitante para tratar de alabar a ese espacio donde se da ese encuentro.
Por eso es que vamos a encontrar en la estrofa 5, en el verso 1, un recurso literario. Encontramos: oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada. Vamos a encontrar como recurso la exclamación. Vamos a encontrar también los pronombres encríticos, que van a resaltar una pasividad que sucede ya en esa fase auditiva, una dejadez. Cuando digo dejadez me refiero a la entrega, a esa dejarse ir, a ese dejarse llevar, no a descuido, sino a dejarse ir. Exactamente, dejarnos ir, es llegar a ese lugar donde no hay lenguaje, no hay sentido, pero al mismo tiempo todo está ahí. Como se lee en el verso 1 de la estrofa 8, quede de ti, olvídeme. Blavatsky, en su libro La voz del silencio de 1889, va a resaltar tres caminos o vías que también son parte del proceso. Ella le va a llamar antesalas. En mucho del lenguaje místico vamos a estar escuchando eso de antesala, y se puede referir a portales, que va a ser otro término que vamos a escuchar en algunas otras corrientes, o umbrales. Y eso es bien revelador en su camino individual y personal de la búsqueda de ese encuentro. En la versión que yo estuve estudiando de La voz del silencio, se va a dividir en capítulos, y los capítulos en versos. Por eso mis notas van con dos números, y el primer número es el capítulo y el segundo número va a ser el verso. En este caso, las anotaciones que Blavatsky va a hacer acerca de estos tres umbrales va a ser en el capítulo 1 de este pequeñito libro de Blavatsky, La voz del silencio. Me refiero a que vamos a encontrar, esta es una aclaración para aquellas personas que quieran estudiar y interiorizar esta búsqueda de este silencio, de esta noche oscura en La voz del silencio, que les facilito esa cita. Por lo tanto, en el 1.2, es el capítulo 1, verso 2, Blavatsky, ahí estaría hablando del libro de La voz del silencio, no del segundo animal. Blavatsky va a hablar de ese sonido, que ella le llama sonido insonoro. Y es lo que tiene que buscar el discípulo, el sonido insonoro. Y ese sonido es el que va a guiar a la segunda iniciación. La voz del silencio habla al alma. Repasando, solo para repasar, y para las personas que están viendo en Facebook, posteriormente verán el video, y esta es la primera vez que están escuchando una temática de la teosofía. Aquí hemos escuchado en otras conferencias acerca de los 7 cuerpos en los cuales se divide el ser humano, y normalmente se divide en 2 grandes grupos, o sea, una parte cuaternaria, 4, y una triada superior. Sin diluirme mucho en este tema, no es parte de la conferencia, pero es necesario que recordemos. Voy a usar la metáfora de una casa. La metáfora de la casa y el dueño. El cuaternario va a ser la casa y el dueño va a ser la triada. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántas veces ustedes han visto que la casa se vaya de paseo? Yo creo que nunca. El que se va de paseo es el dueño. Es el que cierra la casa y se va de paseo. Me disculpan los que son los expertos en la conformación del ser humano por mi ejemplo y este desglose. Y en ese cuaternario vamos a tener lo físico, lo energético, lo emocional, lo intelectual, y en la triada superior vamos a estar el verdadero yo, o en este caso, en mi metáfora, el dueño de la casa. Manejando esta idea es que podemos comprender por qué esa voz del silencio le habla al alma, al yo verdadero.
le está hablando a la triada, no al cuaternario. Entonces que nos toca buscar ese silencio. En el 1.5 de la voz del silencio, capítulo 1, verso 5 de la voz del silencio, Blavatsky va a ver al mundo como una gran ilusión, recordando aquí la cueva de Platón. Por eso va a resaltar cómo el éxtasis, el alma, recuerda realmente en ese momento de éxtasis quién es. Y dice, dulce el reposo sobre el eterno. Entonces, en el verso 13 del capítulo 1 es que ella va a expresar esos vestíbulos que van a asemejarse a las vías de San Juan de la Cruz. Primero ella va a hablar de la ignorancia, la bulla, que se va a asemejar la primera, la purgativa. La 2 va a ser el aprendizaje. Es semejante a la iluminativa. En esta, ella dice que el aprendizaje es como una flor, y lo que hay que tener cuidado, que no nos podemos descuidar, porque debajo de esa flor hay una serpiente, y si nos descuidamos en esa parte del aprendizaje, del conocimiento, esa serpiente nos va a picar. En la parte 3 es la sabiduría, y esa sería la parte que se va a asemejar a la parte de la unión. Ella nos va a explicar en el verso 15 hasta el 19 y en el verso 20 de la voz del silencio es que nos va a explicar cómo en ese primer umbral, primero, relativo a la palabra de San Juan, hay muchas pasiones. Y en el segundo, como decía anteriormente, no hay que dejarse atrapar por la ilusión del conocimiento. Hay que buscar la verdad en la sabiduría. Lo empleado está ahí. Hallemos la carne y nos tenemos que imponer a nosotros mismos. Ella usa un término, el lano, para referirse al estudiante, al aprendizaje. Pero es el estudiante ya en una segunda iniciación y que tiene que tener cuidado de no caer en la seducción de la mara. Hago la anotación de que sabiduría se diferencia en gran parte del conocimiento, en que la sabiduría es la práctica, es hacer algo, no es solo conocerlo. Yo sé, yo leí eso acerca de eso, sí, pero ¿cuánto eres el sabio? Es el que puede poner ese conocimiento en práctica, en uso, hacerlo fluido. Blavatsky nos va a recordar que es parte de la mentira, de nuestra ilusión, de este mundo, creer que nosotros estamos separados del todo. Y eso lo vamos a encontrar en ese capítulo 1, en el verso 24 de la voz del silencio. Por eso es que nos hace sentido la división de los escolásticos de las tres vías. Hay que frenar mucho las pasiones, ese siempre va a ser como el temático. Hoy en día no estaríamos muy de acuerdo con la estrategia, con la forma que van a usar los monjes en la época del siglo XVI para callar esas pasiones, esas pulsiones. Sin embargo, podemos comprender que tenían una meta clara. A pesar de que no estemos de acuerdo con su metodología, sabemos que en ellos lo que estaban buscando era ese proceso. Ahora bien, regresando al poema, volvemos a leerlo, pero esta vez en partes. La estrofa 1 y 2, la joven va a escapar de la casa sin ser sentida, salir sin ser notada. En la estrofa 2 y 4 va a avanzar sin ser detenida, sin distraerse, sin entretenerse. Aquí ya vamos a tener claro que el cuerpo es la casa y la joven es el alma. Por eso es que el cuerpo no va para ninguna parte. La casa no se va de paseo. La única que va a poder salir es el alma. En secreto, que nadie me veía. Ni yo miraba cosa sin ni luz ni vida.
Algo es lo que la va a guiar por el camino y no es necesario los sentidos para caminar en este sendero. La metáfora de esta amada que se dirige donde está su amor, su amado, conoce el camino, aquí está mi guía. Dice, más cierto que la luz del mediodía. La amada está segura, tiene toda la certeza que el amado la está esperando. Es una cita ya y es una cita que se está repitiendo constantemente. Ya los amantes tienen esta cita concertada y ellos se van a encontrar en la oscuridad. Quien bien yo me sabía. En la tercera parte, que es la vía punitiva, eso va a iniciar en la estrofa 5, se va a alabar ese espacio donde se encuentran los amantes. Es un espacio donde se diluye todo, los sentidos no son necesarios para vivir esa experiencia de entrega total. Ese espacio donde los dos se vuelven uno. Cada individuo va a perder su identidad y se va a mezclar con el otro, transformándose en uno. Amado con amada, amada en el amado, transformada. En la estrofa sexta, la amada, la alma, ve a su amado que está en su silencio, dormido para ella, en su sueño, y la está esperando allá, en su sueño, en mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba. Allí quedó dormido. Por último, ella viendo a su amado en su sueño, decide acompañarlo en su pecho, se acuesta en su pecho y se deja ir en su sueño. Y tiene esa seguridad que solo se puede tener cuando estás seguro de con quién estás, cuando estás seguro en dónde estás, dejando mi cuidado entre las azucenas o el cuidado. Entonces tenemos la metáfora más predominante, que va a ser la noche, un espacio o para conocerlo bien y definirlo, un no espacio. También va a tener una función paradójica, porque la noche va a tener una función, la noche va a guiar a los amantes. Como se va a leer en el verso 1 de la estrofa 5, esa noche se personifica y va a guiar a los amantes. Oh noche que guiaste. También el poema nos va a dejar claro la importancia de la noche por ese carácter de unidad. La luz, en este caso, es la que nos da un carácter de separar, de individualizar, porque vamos a distinguir las imágenes y es como las vamos a diferenciar. En la noche bien oscura, en la noche muy oscura, todo se une, todo se diluye, todo se vuelve uno. En el verso 2 de la estrofa 5, oh noche amable más que la alborada. Ahí es específico, categórico el autor y el narrador en decirnos la voz poética. Este verso que nos recuerda esta importancia de la oscuridad que une versus la luz que separa, es un tema que vamos a notar, a leer en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, verso 69. Verso 69, capítulo 2 del Bhagavad Gita. Ahí vamos a ver esa misma apreciación, unos cuantos siglos antes, de la importancia de la noche. Y cito el verso, que es mi traducción, así que me disculpan. Lo que es la noche para todos los seres es el periodo donde el sabio se despierta, y en el periodo donde todos los seres se despiertan es la noche para el sabio.
cero resultado. El sabio es el introspectivo, busca una autorrealización, está alerta en su cultivo espiritual y no se va a dejar seducir por los placeres materiales que nunca se satisfacen. Los placeres de los sentidos jamás se satisfacen. Y eso también nos va a recordar aquel versículo que dice que el ojo no se cansa de ver ni el oído se cansa de oír. Lo vamos a encontrar en Eclesiastés 1:8 y también en Proverbios 27:20. Porque en realidad, si lo pensamos profundamente, lo verdadero no tiene ningún valor económico. Por lo tanto, no es lo material lo valioso. Y en ese poema, en el poema San Juan, vamos a tener ese espacio grato, íntimo, para podernos encontrar con la verdad, con lo real, con el amado. Ese espacio íntimo que nos remite a ese espacio de nuestra meditación personal, como vamos a leer en el verso 5 de la estrofa 6. Y el ventalle de cedros aire daba. Ese es un espacio fresco, el ventalle es abanico, un espacio agradable. Cedros, han estado cedros también perfumados, un espacio apto para la meditación, para la reflexión. Aquí es donde la personificación del aire, voy a hacer unas personificaciones nuevas, aparte de la noche, es la que va a permitir esa relajación para apagar los sentidos conscientemente. Y así, pues vamos a entrar en esa meditación al controlar nuestra respiración. O sea, de alguna forma va a ser controlando nuestra respiración. Y eso lo vamos a ver en un verso que nos habla de la herida del cuello, la parte del cuerpo donde se cruzan los comandos del cerebro con el resto del cuerpo, que se van a cruzar. El lado derecho del cerebro domina el lado izquierdo del cuerpo, y es en el cuello donde sucede ese intercambio. Así que es en el cuello donde vamos a tener el control. Me dio curiosidad en el poema cuando leía la herida en el cuello, no lograba percatarme de qué era realmente lo que decía, por qué hablaba de una herida en el cuello. Y fue estudiando acerca de la meditación que encontré esa importancia del hábito de la meditación, que puede ser uno de los caminos más seguros para acercarnos con ese uno, con ese todo. Porque todo, y eso es algo, un principio que al menos se estudia en esta corriente filosófica de la teosofía, donde todo está unido, todo tiene una correlación. Usted está respirando oxígeno y tirando dióxido de carbono. Para las plantas, usted es la máquina productora de su respiración. Si usted no tira ese dióxido de carbono, las plantas no podrían, o tendrían que buscarla en otro medio. O sea que nosotros somos... hay una película que se llama Babel, del 2006, dirigida por el mexicano Alejandro González, un guión de Guillermo Arriaga. En esa película, un accidente va a conectar a 4 grupos de personas en 4 continentes diferentes. Y es una forma de tal vez poder percibir cómo a veces, y salirnos de esa mentira, como dice Blavatsky, de lo que es la individualización. No nos damos cuenta que todos estamos unidos. Por lo tanto, podemos concluir que la oscuridad de este poema es un sinónimo de ese silencio de Blavatsky, o un sinónimo del vacío, como dice el discurso, el último discurso Krishnamurti, donde él va a hablar de un silencio, no el silencio de la mente, como muchos dicen. Él dice que es el silencio donde se crean los pájaros. Él habla, y va a usar una metáfora, hablando del sistema mental de nuestra mente, esta mente en el cuaternario, llamando la mente inferior, que es como una computadora que crea sus propios programas.
para los que pues, están fascinados y viven cerca de este mundo tecnológico, pues se les va a hacer fácil este ejemplo. Y crea sus propios programas para funcionar, pero ningún programa, ni siquiera el programa que estoy usando para leer, el programa que me está leyendo, el programa que me va diciendo lo que tengo que leer, ni la computadora, ninguno de ellos soy yo. O sea, ninguno, ni el programa, ni la computadora, ni yo soy yo. La mente crea todas las cosas, dice Krishnamurti. La mente crea los templos, las cosas que están dentro de los templos, los dioses que están dentro de los templos, los dioses que se alaban dentro de los templos. Todo eso, dice Krishnamurti, no es verdad, es creación de la mente. La verdad, dice Krishnamurti, está en el verdadero silencio. Eso lo dice en su último discurso, que lo va a decir en Adyar. Así que es ese espacio oscuro. Esto de la idea del espacio oscuro ya lo había planteado como un estadio en su literatura Platón. O sea, en la literatura platónica vamos a encontrar un espacio donde todo converge, y eso es parte de ese no espacio, no lugar. A este espacio donde se diluye todo y al mismo tiempo se produce todo, se le llama también ley de potencialidad. Al menos así es como también le ha dado publicidad Chopra. Prat Chopra va a darle publicidad con este término de la ley. Es un lugar del silencio, un lugar donde todo se genera. Y el ejemplo que Chopra va a usar, que lo traiga a colación, también tratando a través de los ejemplos, que quede claro para las diferentes personas que están escuchando. Su ejemplo va a ser el jefe de una compañía. Y cuando usted llega a ese espacio silencioso, a ese espacio vacío, es como cuando usted obtiene el cargo de un puesto en una compañía. Usted ese cargo y desde ese momento todo el mundo te va a hacer caso. Hasta te van a hacer café, te van a atender. ¿Por qué? Porque es parte de tu puesto, es parte de ese puesto que está ahí. Tú tienes ese derecho porque es ese espacio, ese puesto que te lo dan. En ese silencio pues vas a generar todo. Hay un momento de incertidumbre en ese espacio porque es donde se toman las decisiones y se va a decidir lo que se va a hacer. En ese proceso del silencio es donde aprendemos la lógica del universo. Nuestra lógica, la de nosotros en este mundo, es una lógica lineal. Nosotros colocamos todo en 1, 2 y 3. Pero en el universo todo ocurre al mismo tiempo. Yo estoy respirando, usted también. Mi corazón está latiendo, el suyo también. No es que el mío late y después late el suyo. Estamos todos sucediendo. Me colaboran aquí con la alarma porque yo abro y la alarma también. Todo ocurre en el mismo tiempo, al mismo tiempo, como funciona el universo. En nuestra lógica no es así. La vida, nuestra vida cotidiana, se va a hacer más fácil cuando nosotros empezamos a comprender estas leyes de la naturaleza, del universo, estas leyes que las vamos a poder interiorizar, no saber, no conocer, interiorizar, volverlas propias en ese silencio. Por ejemplo, la ley de la mayor eficiencia con el menor esfuerzo, una ley que se practica en el deporte del judo, es la ley fundamental de este deporte. Si esa ley no se practica en ese deporte, esa regla, el deporte no da efecto. Otro ejemplo que tal vez pueda facilitar por qué el místico interesa tanto de ese silencio, de esa oscuridad, de ese vacío. Yo lo comprendo en la metáfora de un aeropuerto, de una aerolínea específica. Esa aerolínea que sale en un lugar específico va a diferentes lugares. ¿Quieres ir a un lugar diferente? Tienes que montarte en el avión y regresar al terminal. Ahí tienes que decidir para dónde ahora quieres ir.
Así que el silencio va a ser como esa aerolínea donde tenemos la oportunidad de ver, de saber para dónde queremos ir. Y es ahí donde podemos mejorar. Conocer el silencio, volverlo tu espacio personal de reenfoque, te va a ayudar mucho también en ese mundo cotidiano. Va a ayudar a valorar siempre lo que está sucediendo en el instante, en tu momento actual. A este concepto hoy en día se le llama mindfulness, el estar aquí presente. Vas guiando el carro, alguien se te cruza al frente, en Puerto Rico se llama esta frase corte de pastelillo, y tú lo tomas personal con aquel sujeto o sujeta que va en el carro, comienzas a discutir, tú no estás presente y tu posibilidad de un accidente es más alta. La otra persona que cruzó ni siquiera sabe quién tú eres, ni siquiera te escucha, no te está escuchando, no sabe qué tú estás diciendo. El otro va pensando lo suyo, va envuelto en lo suyo, y tú comienzas a gastar tu energía, tu paz, en algo que no es necesario. Pero si estás en tu tiempo, en tu silencio, y conoces de tu silencio, sabes que no vale la pena desperdiciar tu energía en algo semejante. Tenemos que aprender, como dicen algunos místicos, a fluir con el río. Comprender esas leyes de la naturaleza, las vamos a entender, insisto, en ese encuentro de nuestra propia noche oscura. Al meditar en ese encuentro de la noche, me percibo como si fuéramos un barco en la noche. Usted y yo somos el proyecto del universo. Pueden participar consciente o inconsciente, pero en que vamos a participar es sí o sí. No es definitivo, la oportunidad es nuestra de poder participar conscientemente. Al pensar en las vías, en la facultativa, tenemos clara la función de limpiar el cuerpo, de estar mejor en ese proceso de evolución. Y en esa primera antesala de la voz del silencio, donde se instruye para esa segunda iniciación, como va a referir Rubén Cedeño, vamos a encontrar una metodología muy diferente en la voz del silencio a la de los escolásticos. Los escolásticos castigaban su cuerpo para callar los impulsos. Cuidado si aún en algunos templos se realiza, ¿no? Y no solo los cristianos, sino es una práctica. Su objetivo es callar esos impulsos. Blavatsky se va a enfocar en callar las pasiones del cuerpo astral, que es el dominio de este cuerpo de deseos, y ese dominio lo vamos a encontrar en el silencio, en la noche oscura. Para ella hay que eliminar varias cosas. Ella es bien categórica en este pequeño libro y nos va a dar una luz tal vez más clara, si se puede decir luz. Tenemos que eliminar primero la ignorancia. 2, tenemos que eliminar el yo. 3, tengo que eliminar el apego. 4, tengo que eliminar el odio y el rechazo. 5, tengo que eliminar el temor. Ya ella va a hacer enfoque, como decía al principio, de que tenemos que tener ese valor indómito en este proceso. Pero al mismo tiempo, por otra parte, nos va a instar a que tenemos que trabajar con algo. O sea, no solamente tenemos que eliminar, sino que nos da como un consejo de qué podemos trabajar. No dedicarnos a eliminar, sino a dedicarnos a trabajar en algo. Y eso van a ser las paramitas. Y estas paramitas, lo que ella nos pide que nosotros trabajemos es en nuestro propio empeño, en la sabiduría, en la caridad, en la pureza, en la armonía, en la paciencia, en la indiferencia, y en la meditación, y en el amor.
Para ir concluyendo, podemos decir que el vacío es donde proviene todo, donde se devuelve todo. Aún los dioses tienen que volver a ese momento de la noche oscura cuando se acabe la manantara. El poema de la noche oscura va a describir ese instante de éxtasis, cuando llegamos a tocar a la divinidad, tal vez por un solo instante, un placer que después de una primera vez no quedamos enviciados de ese proceso. Sin embargo, debo remarcar también que el poema de San Juan de la Cruz se puede dividir en dos partes. Las primeras 4 estrofas son una etapa de tránsito. Las segundas 4 estrofas, de la 5 a la 8, es una de unión. El poema va a iniciar cuando el alma deja el cuerpo, en casa sosegada. Es el ejemplo, el verso donde nos dice que está dejando al cuerpo. Esto también hace alusión al proceso de la muerte. Después de dejar nuestro cuerpo, tenemos un proceso de limpieza en ese mundo astral, y ahí se va a dividir lo divino, el cascarón o la sombra. Lo divino continúa su tránsito, su camino hacia la unión con el todo, con lo divino, y el cascarón se va a desaparecer en la misma oscuridad, dando aquí, en esta parte, lo que se denominamos, o Jaule denomina muy bien, segunda muerte. Sin embargo, interesa rescatar que en nuestra constitución tenemos unas capacidades dormidas, y esas capacidades latentes nos pueden ayudar a tener una vida de calidad. La comprensión de que cuando tenemos una enfermedad, y poder entender que lo que está enfermo es nuestro cuerpo, no tu alma, porque el alma nunca se enferma. Entonces puedes hacerte la pregunta de quién realmente eres tú. Y sabes que entre las respuestas no eres la casa, y la casa no se puede ir de paseo, porque se va de paseo, es el dueño. La experiencia mística se comienza a definir como una experiencia de unidad, de encuentro con el todo, una experiencia que ha vivido personas que no son religiosas. Este es un fenómeno de un origen antiguo, documentado desde Egipto. Es un fenómeno humano, no es un fenómeno ligado ni a la fe ni a la religión. Es donde más se destaca, pero no es intrínseco de este departamento de la religión. Es algo implícito en nosotros los seres humanos. Los místicos van a considerar que esta experiencia no pasa por ninguno de los sentidos. Es un sentido nuevo, un sentido propio, despertar ese instante de unidad, despertar algo que se va a desear constantemente repetir, algo que es único del sujeto. Al igual, se va a considerar que los sentidos están en el sujeto, pero no tienen la capacidad de explicar lo inexplicable. Por lo tanto, el místico es el que va a tener el reto de explicar lo imposible, y es a través de la poesía. Por eso es que La Noche Oscura de San Juan de la Cruz es el poema por excelencia, desde ya hace casi 500 años, el poema por excelencia, para que logró transmitir en palabras, en lo parte del sentimiento de lo imposible. Este es el género literario que le permite transmitir esas emociones, esas sensaciones que son limitantes en el lenguaje. Solo en el lenguaje poético podemos decir una experiencia de vida como esta. Una de las herramientas que va a usar el poeta es el
decir, el no decir. Este tema lo va a trabajar un tesista en el 2005 acá en la Universidad de Puerto Rico, llamado de apellido Padrón Jiménez. Se llama San Juan de la Cruz, traducción de lo imposible, el lenguaje místico, el desdecir. En esa tesis, él va a trabajar ese tema de lo que se dice sin decir en ese poema. Este es un lenguaje negativo, lenguaje de decir no, que comunica, que dice algo. Se dice lo que está ausente, o más bien no se dice lo que está ausente. Así se va a usar las parábolas, contradicciones, ese lenguaje oculto para tratar de decir lo que es casi imposible. Cualquier recurso literario para decir una experiencia. Como anoté al puro principio, en esta conferencia saludé a los que están presentes acá en la sala, pero también saludé a los que están presentes y ausentes a la vez. Ya estaba haciendo uso de el no decir, es decir. Por eso no encontramos un lugar, no existe un lugar donde va a suceder ese encuentro del amado, es un no lugar. Perdiendo la importancia y haciendo con ese no lugar que pierda la importancia los cuerpos, los sentimientos, y volviendo ese espacio, convirtiendo ese mismo espacio al mismo espíritu como el espacio. El místico va a tener la experiencia del uno, ese espacio que es el de nosotros, que nosotros podemos denominar conciencia. Por eso el uso de la noche es tan importante, porque la fémina, el alma, se va a diluir en la noche. En esa noche están los amantes juntos, no se sabe quién es quién, y entre más oscura, no se sabe si están o no están, porque se diluyen con la misma noche. Recordemos que todas las imágenes que vemos no son reales, son reflejos de la luz. La luz está pegando en los objetos y nosotros simplemente vemos un reflejo de lo que creemos que estamos viendo. Y esto nos vuelve a recordar siempre la cueva de Platón. Y eso real, que está fuera de esa cueva, solamente lo podemos encontrar saliendo de la cueva, y al menos en este plano, en este momento, la meditación o esa búsqueda de la noche oscura es una de las pocas metodologías. Ese ejemplo burdo, un ejemplo burdo que les podría dar es cuando escuchamos a una persona que dice que casi lo atropella un carro y te dice: vi toda mi vida cruzar frente a mis ojos. Okay. Número uno, puede ser simplemente una expresión. Después te dicen, no, pues es una expresión para decir la fuerza del susto. Pero hay otras personas que van a decir, no, sí, ¿verdad? Yo vi mi vida cruzar frente a mí. Entonces, ¿cómo en un segundo tuviste todo? Claro, si volvemos a lo que dije anteriormente, en la lógica del universo, todo ocurre al mismo tiempo. Es decir, que el tiempo no existe. Nuestra lógica lo ordena, pero realmente el tiempo no existe. Hay un no tiempo en todo esto. Porque es la lógica del universo, no mi lógica. O sea, mi lógica es de 1, 2, 3, el universo, todo junto. Tenemos que ser, por tanto, un poco sinceros con nosotros mismos en nuestra vida personal y darnos cuenta que nosotros no podemos construir al universo. Nuestra lógica no puede construir el universo. Nosotros tenemos que ajustarnos a la ley de la naturaleza. Algunos construyen un Dios a su imagen y semejanza, como dice Karen Armstrong, un Dios que les satisface, un papá alcahueta, pero esa es simplemente una ilusión, porque ya las reglas están puestas. La divinidad puso las reglas del juego y nos dio ese libre albedrío para jugarlo. Así que entre más tengamos claro cuáles son esas leyes naturales, cómo funcionan, se nos hace más fácil poder entender qué fue lo que estableció lo divino. Por ejemplo, otro ejemplo acerca de esta noche oscura. Voy a remitir a Roland Barthes, es un teórico de la literatura de los años 50. El cero es un número sin valor, todos tenemos claro eso, pero sin el cero nuestra matemática no funciona.
El 0 es un número sin valor, pero es un número que sin el 0 nuestra matemática no funciona. Así que es el 0 el que nos va a ayudar a que surjan cifras infinitas. Por ejemplo, el número 123.11. 123.011 es un número que el 0 tiene una función. Si no estuviera ahí, no sería ese número. En la música, por ejemplo, también en la música el silencio va a ser fundamental, si no, no hay armonía. Por ejemplo, en la clave de salsa, el 0 va a ser fundamental porque si no, no hay ritmo. Y aclaro, para el ritmo de la salsa, el 1, 2, 3, 0. Y queda el silencio, que es el 4, en este caso el 0. Si no está ahí, no hay ritmo. Este ejemplo para un boricua es casi nato, pero yo sé que hay personas viendo el video en Costa Rica y no son salseros, así que pues lo van a tener más claro, por eso la aclaración. Gracias a ese silencio, muchísimos, un montón de personas todos los viernes pueden disfrutar, porque si no, no podrían disfrutar gracias al silencio presente en la música y en el ritmo de la salsa. Y el lenguaje va a tener presente también ese 0, ese silencio, ese no lugar, como dice la tesis de Padrón, ese decir. Por ejemplo, lo que acabo de decir, el montón de personas un viernes por la noche. Un montón de personas, ¿cuánto es un montón? Pueden ser 20, pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 1.000.000. Pero dije una palabra que todo el mundo la acepta, un montón de personas, y no dije algo. Dije y no dije. Hay un desdecir en esa palabra. Para recapitular, mis objetivos a comenzar han sido explicar a grandes rasgos las imágenes presentes en el poema. Pude explicar una metáfora que explica ese proceso de encuentro con lo divino. La poesía es lo que va a permitir decir lo indecible, y la influencia de Platón con ese no espacio que los poetas van a usar, y esa influencia también, esa aclaración de la cueva de Platón, donde las imágenes son simplemente una ilusión y que también nos lleva a dividir, a separar. El objetivo 2 era decir la explicación más literaria, más conocida, y ahí tenemos que se divide en las 3 vías. Se maneja una intertextualidad greco-latina. Esto de intertextualidad, esto es un término de la literatura que tiene que ver con todo lo que yo he leído anteriormente. Cuando usted ha leído algo, usted ya tiene un intertexto, una historia, en inglés un background, que a usted le va a permitir interpretar, leer eso de otra forma. Esa es la intertextualidad. San Juan de la Cruz tiene en su poema una gran intertextualidad. He estudiado únicamente el poema separado, pero realmente la obra de San Juan de la Cruz se estudia junta. El poema es la cumbre, parte de la cumbre de San Juan de la Cruz. Comienza con esa mujer amante, y en los últimos poemas la mujer ya desaparece. Esa alma, el alma se diluye, se desaparece. Y obviamente el matrimonio espiritual, que es como se desaparece, ese va a ser el término por excelencia de la descripción que San Juan de la Cruz va a tratar de decir de esta unión del alma con lo divino. En el objetivo 3 es leer el poema desde la teosofía, y aquí, a grandes rasgos, la primera base, el primer fundamento de la sociedad teosófica está presente: la unidad. Es en la oscuridad donde todo se une, en esa oscuridad donde todo se diluye, donde San Juan de la Cruz nos va a recordar en 1500, nos va a recordar que todos somos uno, y que mientras estemos acá nos creemos la mentira que yo soy yo y otro es el otro, pero es desde el poema donde ya se va dando ese principio, se ve presente bastante claro en el poema. También se ve el tercer
fundamento de la sociedad teosófico, donde se ve el poder latente del ser humano, ese poder que podemos encontrar cuando llegamos a ese lugar oscuro, a ese silencio, donde escuchamos a nuestro ser superior, a nuestro yo superior, y dejamos de escuchar a las pasiones y nos purgamos, nos limpiamos de nuestros deseos, y como nos aconseja la misma Blavatsky, empezamos a quitar ese yo, empezamos a quitar ese ego y empiezo a escuchar más a lo divino. En la voz del silencio, pues también es parte de lo que es la colación de cómo también ya Blavatsky hizo también una división de 3 en ese primer capítulo, y nos aconseja la práctica de las paramitas. Mi objetivo 4, ese es el que voy a participar ya mismo con sus comentarios. Mi objetivo 4 es ver si su estadio cambió, si su primera lectura del poema cuando comenzamos a las 10:20 exactamente de la mañana, si su lectura del poema es la misma, si ahora se va a leer el mismo poema de hace un rato atrás. Si su poema, su lectura sigue siendo la misma, su estadio no cambió. Si su lectura cambia, su estadio cambió. A esto es a lo que se llama en la filosofía, cuando hablamos de cambiar esos niveles de conciencia, es cambiar. Cambias tú, cambia el mundo, cambia tu forma de ver el mundo, porque cambia el mundo. Le invito a que vuelva a leer el poema. Lo voy a leer nuevamente para usted. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sino ni otra luz ni guía, sino la que mi corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba, quien bien yo me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con la amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba, el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y oíme, el rostro de Inés sobre la mano, cesó todo, y vení, dejando mi cuidado entre las asunciones olvidadas. Les agradezco el espacio, el tiempo, y espero haber empiezado una búsqueda de su propia noche oscura. Ahora pues, en este segundo instancito quiero escuchar, ver, saber de ese cambio de estadio. Todo mundo no. Por favor, ¿quién dice primero? Benito. Bueno, este mismo ejercicio que tú has hecho,
me enfrenté yo con él cuando tenía 17 años, cuando entré a la universidad. Y me enfrenté el grupo se enfrentó a la poesía, y todo el mundo, cuando lo leímos, todo el mundo se quedó mirando, porque 17, 18 años, en el año 70, pues uno se echó a correr su imaginación, ¿no? Entonces, cuando la profesora empieza a analizar, pero siempre se forma una discusión, porque uno no está acostumbrado, o sea, uno siempre ve como que el cuerpo es lo importante, el alma es algo por allá que no tiene. O sea, uno llega a que el alma es lo principal y el cuerpo es algo que uno no tiene que, o sea, que se queda, como está explicando, la casa, que se queda quieta y el alma es la que sale. Pues en ese momento eso no se discutía prácticamente en ningún lado. Y era bien difícil entender un poco el poema, pero ahora pues obviamente uno entiende mejor. Pero cuando tú empezaste el ejercicio, volví a esa época, porque me acordé, estaba todo lo que pasó en aquel día, me acordé por completo. Benito, y en tu respuesta a la primera pregunta. Pues bueno, ¿no? Al principio, como te digo, en ese momento, pues yo te diría que todo el mundo empezamos que era una mujer que se escapaba porque y se iba con su amante, ¿no? Pero después cuando se empezó a explicar el poema, pues ya entendíamos otra cosa. Pero cambia la percepción de uno, o sea, la forma en que está escrito a lo que uno va interpretando después cuando uno va estudiando. Yo le regalé, mis estudiantes de grado 10º tuvieron el ejercicio de una semana de tratar de tocar este poema. Y me acuerdo que en la primera tarea, una tarea fue que tenían que buscar de qué trataba. Y me acuerdo haberme parado al frente y les voy a decir de qué no trata. Y yo les decía, no se trata de una muchacha que se va de la casa. Y ellos me miraban y ya sabían muchos hermanos estos bien particulares y característicos de la escuela que le dicen, oh, eso es lo que yo acabo de encontrar en internet. Y yo decía, pues esa no es la interpretación. Entonces fue curioso. Se impactaron sí mucho, porque ellos me preguntaron, bueno, muy pocos, pero algunos fuera de clase me preguntaban, pero ¿cómo el poeta sabe qué es lo que pasa cuando uno se muere? Porque eso les inquietó, saber que eso se podía percibir. Entonces es interesante cómo el joven ya trae algo dentro. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita, duda o quiero escuchar? No les digo esa Larita. Gracias por tan excelente charla. La contestación que di a priori cuando leí el poema de una vez, pienso que está en un laberinto, en oscuridad total espiritualmente, donde su fe o creencia se debilita. Pero entonces las reglas del juego cambiaron. Luego de oír la explicación y en la segunda que entiendes después de haber estudiado el poema, contesté donde escuchamos al ser superior y definimos las pasiones. Escuchamos a lo divino en ese silencio y él guía nuestra alma. Y el estadio, ¿cómo cambió mi estadio del poema? Cambió de manera total mi percepción negativa a una positiva. Es la entrega y unión del alma y Dios. Gracias, Norita. Muy buena estudiante tengo ahí. Nuestro concepto de la noche, manejamos un concepto social, yo creo, de malo la noche, ¿no? La noche es lo oscuro, la noche, lo oculto, todo lo malo pasa en la noche. Y entonces, pues, es curioso a veces saber de que cuando leemos tal vez a Platón, desde Platón, empieza a tener problemas cuando empezamos con el problema era la luz, o la noche. Los que son de mi condición de baja visión, y son retinosos, tenemos retinitis o retinosis según el país que sea, pigmentosa, nosotros no percibimos luz. Nosotros no tenemos lo que llaman los bastones, que son los que perciben la luz en nuestros ojos. Y por eso, pues, nosotros hacemos las imágenes a través de la luz de otro, la luz externa,
y tenemos que percibir usando otra. Entonces nuestra realidad se aleja a veces por mucho de la realidad de todos los demás. Y estudiando a Platón me daba cuenta de que esa luz a veces era más tramposa que la misma oscuridad. Que en la oscuridad es donde uno tal vez pone más atención a los sentidos, ¿no? Y es cuando uno rompe con esa tradición de lo que es lo oscuro. ¿Alguien más? Aquí va. Es gracioso porque oyendo a Benito tuve la misma experiencia en la universidad, la clase de humanidades. Leemos el poema, el profesor pregunta qué creemos y unánimemente dijimos que era un poema pornográfico. Por lo tanto, el profesor decidió estudiarlo todo el semestre. Por una semana, todo el semestre, para que entendiéramos que eso no significaba. Claro, pero a la edad más o menos la conocía. Contestando la primera pregunta, desde el punto de vista teosófico, pienso la unión del alma animal con el alma humana. Teniendo ya como un background, ¿verdad? Por tantos años de estudio de estas cuestiones a nivel